Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos días, en una charla que estaba dando a gente joven, aunque también había algún adulto por ahí, les hice una pregunta parecida a la que nos hace Jesús en el Evangelio de la misa de hoy, domingo, que, que es, ¿quién decís que soy yo? Es una pregunta que tuvo que pues generar muchísimo silencio entre los apóstoles. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Es muy comprometedora esa respuesta porque en función de lo que respondas, pues está en juego cuál es la relación que quieres tener con él. Es distinto decir a Jesús que es un compañero, que decir que es mi amigo, que decir que es mi inseparable vivir, como decía San Ignacio de Antioquía, mi vivir para siempre. En fin, es muy distinto. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Jesús es una persona humana? ¿Sí o no? La quiero dejar así para darle intriga y al final la contesto. La pregunta de Jesús fue Pedro el que se atrevió a contestarla. Veremos qué contesta Pedro y yo te responderé al final a esta pregunta. ¿Es Jesús persona humana? ¿Sí o no? Lo cierto, te voy adelantando, es que del público al que le hice esta pregunta se confundieron y se equivocaron todos, curiosamente. A ver si tú te equivocas o no. Bueno, el caso es que a veces nos pasa que no buscamos a Jesús en el lugar correcto, porque no sabemos quién es, y no lo encontramos. Nos pasa como a esas pobres santas mujeres que, viendo que estaba el sepulcro vacío, estaban desconcertadas y se le presentaron dos varones con una vestidura refulgente y, como estuviesen llenas de temor y con los rostros inclinados hacia tierra, ellos le dijeron: «Oye, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?» Fíjate, rostro inclinado en tierra. Mirando hacia tierra no podemos encontrar a Jesús, porque Jesús no está en el reino de los muertos, sino que está entre los vivos. ¿Y no es verdad que a ti y a mí nos pasa a veces que buscamos a Jesús entre los muertos? Jesús, me dirijo a ti, quiero verte, quiero tocarte, quiero amarte. Pero ¿sabes lo que nos pasa a veces? Que buscamos a Jesús en lugares donde no está. Por ejemplo, ahora voy a utilizar un palabra, pero lo voy a explicar. A veces queremos encontrar a Jesús en la ortopraxis. Esto de la ortopraxis quiere decir en la práctica recta, en las prácticas correctas. A veces pretendemos encontrar a Jesús en una vida llena de prácticas que son buenas por sí mismas, pero que es como si valorásemos quién es Jesús para nosotros en la medida que cumplimos una serie de prácticas durante el día. Yo me levanto por la mañana y hago el ofrecimiento de obras a Dios. Y hago media hora de oración todas las mañanas. Y también por las tardes hago media hora de oración. Y además voy a misa y recibo al Señor y comulgo todos los días. Y rezo el Ángelus a las 12. Y hago un ratito de lectura espiritual. Y además leo el Evangelio. Y además por la noche hago un rato de examen de conciencia. Y rezo el rosario todos los días. Y a veces todas estas prácticas forman parte ya de un hábito. Te parecerá que son muchísimas o poquísimas. No lo sé, da igual. Yo te estoy contando realmente lo que yo hago. Pero lo que no podría pensar es que yo, por hacer todas estas cosas, pues ya está, ya estoy cumpliendo, ya soy santo, ya tengo dinero para pagar el cielo. Si yo cumplo las prácticas a las que yo me he sujetado bien todos los días, entonces soy santo. Y no es así. Fíjate que los fariseos, a esos a los que Jesús habla tan fuerte, pagaban hasta el diezmo, hasta el 10% de lo que ganaban. Y tenían mogollón de leyes y de preceptos grandes y pequeños, y los cumplían, y Jesús les dice que eso no vale para nada. Para nada.
Incluso puede servir para que engorde más nuestra soberbia o nuestra vanidad, porque resulta que si ciframos en la ortopraxis, en lo que yo hago, la santidad, desviamos el centro auténtico de la santidad, que es Dios, y lo ponemos en el yo que cumple, en el yo que se satisface porque está cumpliendo todo muy bien. Jesús, que todas estas prácticas a las que yo me sujeto sean simplemente para poder encontrarme contigo, para poder ir con las dos manos haciendo un cuenco como los pobres a la puerta de la iglesia y pedirte, Jesús, dame de beber, dame una limosna. Jesús, te necesito. El caso es que hay otro sitio en el que a veces intentamos encontrar a Jesús, pero tampoco está ahí. En lo que podríamos llamar la ortodoxia, es decir, en una ciencia recta, en tener muy claros cuáles son los conceptos teológicos de la doctrina católica. Hay personas, no sé si tú las conoces, que tienen una ciencia muy recta, pero que sin embargo esa ortodoxia no la unen a la caridad, al amor al prójimo. E incluso hay páginas que se dedican, católicas entre comillas, que se dedican a hablar mal del Papa, a dejarle como en mal lugar, a criticarle, que denotan el poco cariño que le tienen. Qué pena, Jesús. Yo te pido por todas esas personas que, diciéndose católicas, publican contra tu sucesor, contra Pedro, contra el Papa Francisco. También en el Evangelio de hoy se dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Señor, desde los 10 minutos todos queremos enviar ahora mismo una oración por nuestro queridísimo Papa Francisco. Pues bueno, pues en esa ortodoxia, en esa ciencia recta, llena de conceptos luminosos, sin embargo, como nos quedemos solo ahí, no nos encontramos tampoco con Jesús. Nos podemos encontrar con la propia vanidad de nuestros conceptos. Pues mira, ¿sabes dónde encontramos a Jesús? ¿Sabes dónde encontramos a Cristo? Pues lo encontramos en Él mismo. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado. Jesús no es una doctrina. Jesús no es una práctica moral. Jesús es una persona. Ya veremos si es una persona humana. Eso al final quedan 1,5 minutos. Porque Jesús está vivo. Fíjate cómo le trata, por ejemplo, la Madre Teresa. Jesús es mi Dios. Jesús es mi esposo. Jesús es mi vida. Jesús es mi único amor. Jesús es todo mi ser. Jesús es mi todo. O fíjate lo que dice otro santo, San José María. Yo vivo persuadido de que sin mirar hacia arriba, fíjate que las mujeres estaban con el rostro inclinado hacia la tierra, pues vivo persuadido de que sin mirar hacia arriba, sin Jesús, jamás lograré nada. Y sé que mi fortaleza para vencerme y para vencer nace de repetir aquel grito, todo lo puedo en aquel que me conforta. Pues sí, todo lo podemos en Jesús. Y a Jesús lo encontramos en Jesús mismo. No hay más que cerrar los ojos y esa doctrina que tenemos, esas prácticas que tenemos con los ojos cerrados, encontrando dentro de nosotros, en nuestro corazón, pues al mismo Jesús, o entrar nosotros en el corazón de Jesús. Lo encontramos a Cristo en nuestra inteligencia, Cristo en mis labios, Cristo en mi corazón, Cristo en mis obras, toda la vida, el corazón, las obras, la inteligencia, las palabras, todo iluminado por el sol de Jesucristo. Pues ante la pregunta esta que te decía al principio, ¿quién decís que soy yo? Y responde Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Lo que está diciendo es que la sustancia de Jesús es ser Hijo de Dios vivo. Por tanto, ahí va la respuesta. Jesús no es una persona humana, si además ya te lo sabías. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, es una persona divina. Y en Jesús no hay dos personas, solamente hay una. Es una persona divina, es Dios. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, Jesús, y del Espíritu Santo. Eso sí, esa persona divina, sin dejar de ser persona divina, quiso asumir nuestra naturaleza humana, una inteligencia humana,
una voluntad humana, y sentía como nosotros, y siente como nosotros, y padece como nosotros la enfermedad, y se hizo semejante a todo en nosotros menos en el pecado. Eso sí, Jesús no es una persona humana, es divina. Por eso, para comulgar, por ejemplo, nos podemos poner de rodillas y recibirle así, en esa posición de adoración. Y vamos a terminar así, adorando a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.